Información sobre el libro de Marcos. Es probable que Marcos se hiciera discípulo de Jesús cuando era joven y vivía con su madre en Jerusalén. De hecho, parece que los primeros cristianos utilizaban su casa como lugar de reunión. Aunque quizás Marcos no tuvo mucho contacto con Jesús, sí pasó tiempo con los apóstoles Pedro y Pablo y con su primo Bernabé. Tuvo el privilegio de ser compañero de Pablo y Bernabé en sus viajes misionales. Su ministerio lo llevó a lugares tan distantes como Babilonia y Roma. Tal vez fue en Roma entre los años 60 y 65, donde Marcos escribió un relato sobre la vida de Jesús. Este relato fue el tercer evangelio con el que contaron las primeras congregaciones cristianas. Aunque gran parte de lo que Marcos cuenta aparece en los otros evangelios, hay detalles que solo aporta él. Es evidente que escribió este libro pensando en un público no judío, en particular los romanos. Por ejemplo, Marcos explica algunas expresiones y costumbres judías que serían desconocidas para quienes no fueran judíos. Seguramente, mucha de la información la obtuvo de Pedro, quien fue testigo ocular de casi todo lo que se narra en este evangelio. El testimonio de Pedro se percibe en las gráficas descripciones que hace Marcos de los sentimientos y las acciones de Jesús. El libro tiene 16 capítulos y es el más breve de los 4 evangelios. Abarca desde el año 29 al 33. Los capítulos 1 a 10 comienzan con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Luego Marcos narra los emocionantes 3 años y medio del ministerio de Jesús. En estos capítulos se relata el momento en el que Jesús escoge a sus apóstoles, se mencionan muchos de sus milagros y se ve el cariño y la preocupación que sentía por la gente. Los capítulos 11 a 15 narran la última semana del ministerio de Jesús hasta su arresto y ejecución. ¿Sabía que, seguramente, Marcos fue el joven que huyó desnudo cuando trataron de atraparlo la noche del arresto de Jesús? Por último, el capítulo 16 cuenta que 3 fieles mujeres fueron las primeras en descubrir que Jesús había resucitado. Cuando lea este evangelio, fíjese en cómo Jesús manifestó su poder sobre la enfermedad, la muerte y las fuerzas de la naturaleza. En cómo se interesó por la gente y la trató con cariño. Y en cómo cumplió fielmente la voluntad de Jehová, mostrando lo que hará como Rey del reino de Dios.